Buenas, en este vídeo vengo a hablaros sobre un tema que me hacéis muchas preguntas. Es el tema de las macetas que yo uso y sobre todo cuando me preguntáis qué tal en una maceta plana, que cómo es posible mantener un Acer palmatum en una maceta tan bajita. Vale, pues en este vídeo voy a intentar explicar no solamente mi experiencia, sino mi punto de vista para que los compañeros puedan entender que todo lleva un proceso. No es, tengo un Acer palmatum, qué bonito, lo voy a poner en una maceta plana y listo. No, porque hay que tener muchos factores en cuenta. Y el primero para mí es entender no solamente el Acer palmatum, sino el saber regar, saber qué sustrato tienes y saber cuál es tu clima. Ahí de fondo he puesto los Yamamomiji, los de semilla de esta temporada, para que veáis un poquito de color, cómo van otoñando. Ahí os lo muestro. Y así no se ven solamente en maceta, vemos aunque sea unos pequeños ahí de fondo. Bueno, lo primero, para compañeros que estén empezando y tengan un Acer palmatum, ya lo hayan pasado, digamos, de un contenedor donde lo estaban cultivando para un desarrollo y ahora lo quieren pasar a una maceta, pues para que esté más bonito o lo que sea. Si estamos empezando o llevamos poco tiempo, lo primero es que tenemos que aprender a regar. Tenemos que saber regar el árbol. Porque el Acer palmatum no es que sea un árbol muy delicado, pero en el tema de hoja y demás, o secado de rama, no podemos tener ningún fallo. Al mínimo error, vamos a secar punta, vamos a secar hoja, y si es más grave, pues lógicamente el árbol va a empezar a secar ramas o puede llegar a morirse. Entonces yo en mi caso voy a hablar como si estuviese empezando o si llevase poco tiempo. Lo que yo hacía era ponerlo en este tipo de maceta. Más o menos tiene como unos 5 centímetros de altura o algo así. Y tiene bastante profundidad como para tener ese sustrato para que mantenga bien el árbol. Por si nos despistamos en un riego o si tenemos un riego automático y nos falla X horas, aquí podemos empezar a mantenerlo bien. Porque no es lo mismo tener un fallo en este tipo de maceta que tener un fallo en una maceta de aquellas planas. No tiene nada que ver. Esto digamos que un tamaño normalito para árboles de un tamaño mediano. Cuando yo tengo un árbol más grande, lógicamente no le voy a poner una maceta muy bajita, porque es mucha demanda, son muchas raíces, muchas ramas, mucho todo. Entonces yo utilizo este tipo de maceta. Estas pueden tener unos 3 centímetros, 3 y poco, más o menos. Y como veis, lo bueno que tiene la maceta es que, digamos, tiene un largo y un ancho que está bastante bien. Pero lógicamente aquí pongo árboles más grandes, más altos, y como he dicho, pues eso tiene más ramas y van a crear muchas más raíces. Aún así, yo tengo árboles que esta semana posiblemente os lo muestre, que esta maceta la llena de raíces, pues no sé, a los 3 meses del trasplante. Y cuando ya tienes un despiste en un riego o simplemente que vengan días de mucho viento, mucho aire, ya hemos hecho mal. Porque ya el error está cometido y el árbol pasa factura. Quiere decir que la hoja se daña y posiblemente no otoñe bien. Esta semana os voy a enseñar uno de los grandotes, cómo no ha podido otoñar bien, no ha podido otoñar bonito por este mismo problema, porque al final esa hoja ha sufrido un poco más y no ha llegado entera a la época del otoño. Esta maceta que veis aquí, no sé si tendrá 1,5 cm o algo así. Aquí ya pongo cuando los árboles tienen el nevari totalmente plano, muchas raíces finas y normalmente el trasplante es cada temporada. Como veis, este es el espacio que tiene. Y aquí pongo un árbol tamaño medianito. De hecho, mi Yamamomiji, el que lleva más tiempo, en esta maceta ha estado muchísimos años. Y muy bien siempre. Pero claro, es eso. Tenemos que trasplantarlo todos los años y tenemos que tener mucho cuidado de no tener un fallo y que se quede sin humedad. Esta de aquí, esta no la he usado ni siquiera, pero vamos, no la he usado porque los árboles están puestos en otras planas parecidas o casi iguales
Y como veis, apenas tiene 1 centímetro. Y en estas es donde pongo los árboles que, no sé, medirán unos 20-25 centímetros. Y lógicamente con esta corremos más peligro que con esta. Menos espacio, árboles pequeños que normalmente tienen muchas ramas y van a crear muchísimas raíces y la maceta la vamos a llenar enseguida. Los cambios tienen que ser eso mismo. Todos los años un trasplante. Yo he tenido árboles que ese año no he trasplantado simplemente porque pensaba que aguantaría la siguiente temporada y que va, imposible. La hoja nunca va a llegar bien en otoño, puesto que la demanda de humedad aquí es muchísima, se queda sin sustrato, ya que ocupa toda la maceta las raíces y por muy bien que intentemos regarlo, es imposible. Vale, y ese es el uso que le doy yo a este tipo de macetas. Como digo, todo lleva una evolución, tanto en el aprendizaje nuestro como en el desarrollo del árbol. Nosotros vamos a ir bajando de altura ese árbol, trabajando en Nevari, creando más raíces finas para que ocupen, digamos, menos espacio y a la vez le dé más garantía al árbol para vivir mejor. Y tenéis que pensar que cuando yo hago un trasplante, si yo hago un trasplante a un árbol que está en esa maceta, el Nevari posiblemente sea nada, sería un circulito así pequeño de raíces y en esa temporada la maceta me la va a llenar entera de raíces. Si puedo os pongo ejemplo con fotos y así hacéis una mejor idea. Y este es el vídeo de hoy, simplemente os quería explicar este tema para que tengáis cuidado y si os gusta el tema de las macetas planas y bajitas, pues que tengáis en cuenta más o menos la evolución que lleva cada cosa y la demanda de humedad que va a tener esos árboles. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.